lo hablamos, mucha gente me lo dice, esta de pueblo me gusta mucho porque tienen un contenido, y tienen un contenido histórico, tiene un contenido de tradiciones y además tiene un otro tipo de colorido que no es lo que es la feria normal de Guarromán en verano, que es una feria pues normalita, ¿vale? En ese sentido. Será la mejor feria de Guarromán, pero carece de contenido. Entonces, uno de esos contenidos que siempre tiene la fiesta del fuero es que presentamos un libro o tenemos una conferencia. Presentamos un libro que tenga algo que ver con Guarromán. Hace unos años, un autor que escribió un libro sobre los comienzos de Guarromán, ¿te acuerdas, José María? Que además le ilustraste tú en bastantes cosas para que tuviera argumento para el libro. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser una conferencia. Fede, para los que están aquí y para los que luego nos van a ver en las redes sociales, Fede Ott es una alemana afincada en Alicante, en Denia, pero es una alemana que tiene muchísima relación con todas las nuevas poblaciones y además es una relación tremenda porque ella ha sido la que nos ha ayudado a través de la asociación que hay en La Carlota, la gente de Fuente Palmera y después con nosotros, precisamente a tener los trajes que tenemos de colonos y a hacer algunas cosas que hemos hecho en todas las colonias, ¿vale? Entonces ella nos ilustra, nos ayuda. Hace poco hizo un curso de cocina de productos alemanes que estuvo muy bien y queremos que en las casetas se empiece a poner también comida de ese estilo alemán para caracterizarnos y que estas fiestas sean todavía más diferentes a las que tenemos alrededor. Así que, aparte de eso, Fede es también investigador y por eso hoy nos va a hablar de sus investigaciones. Pero aprovechando que hoy tenemos aquí a José María, que ha estado, como dijimos los otros días, cuando el pregón estaba indispuesto, pues aprovechando que hoy está aquí, me gustaría también que nos dijera unas palabras, porque el que realmente ha sido el cofre de las esencias, de las historias de los colonos y de todo lo relacionado con el fuero en Guarromán ha sido él, así que mejor que él que nos haga una introducción y después ya dejamos a Fede que nos exponga su conferencia. Muchísimas gracias por venir a que estéis aquí. Muchas gracias, alcalde. Bienvenida, Fede Orge, una alemana de la zona de la Sierra Negra, de ese lugar donde hacen los relojes de cuco, ¿no? Los agricultores de allí, tengo entendido que en el verano trabajan, en el buen tiempo trabajan como agricultores y en el invierno se dedican a ser relojeros y trabajar en la madera para hacer esa verdadera maravilla de relojería, hasta tal punto que a nivel personal me cabe la satisfacción que mi madre siempre tenía ganas de tener un reloj de cuco de esa parte de Alemania, de la Sierra Negra, y con el primer dinero que gané de forma oficial, lo primero que hice fue regalarle un reloj que ha servido para oír el cuco a mi hijo, a los brazos de mi padre, a mi sobrino, y yo tengo la oportunidad que de aquí a 2 semanas pondré a mi nieta a que también oiga el reloj de cuco, aquel que está en mi despacho. Vuelvo a la memoria, en el verano del año 15 y 16 de agosto del año 75, que uno era muy jovencito y andorreaba por estas sierras de Granada, nos propusimos subir desde Prado Llano en pleno verano, que las piedras son blancas como piedras lunares, hasta cruzar el Veleta y saltar a la Alpujarra en el Chorrillo y hacer aquella travesía en día. Uno que tenía 20 y pocos años iba con gente mucho más cuajada, con cuarentones. Me encontré que las carreteras que iban de piedras lunares tenían unos palos de álamo secos, iban marcando, y yo, que entonces desconocía muchas cosas, como me ocurre ahora, comencé a preguntar, ¿y estos palos para qué son? Esos palos son, cuando nievan, saber por dónde va el camino, que os queda oculto por la nieve. Esos son los referentes. A mí se me quedó dando vuelta a eso de los referentes, y a veces el tiempo actúa como la nieve y nos va tapando los caminos de la historia, y necesitamos de los referentes para saber por dónde va el camino. Cada una de nuestras tradiciones es uno de esos palos. Cada colono que conocemos su historia es uno de esos palos.
Y entonces, ¿para qué sirven los historiadores y los investigadores de la cultura tradicional, como es el caso de Fede? Para marcarnos los referentes y que la nieve de la historia nunca oculte nuestro camino para seguir. Por eso hoy tenemos la suerte de tener a alguien tan versada como ella, tan conocedora como ella, porque viene de allí, ¿no? Pero con el espíritu de los colonos que seguimos teniendo aquí, para contarnos precisamente estos referentes que forman nuestra cultura tradicional, estos referentes que forman nuestra historia de los colonos, y sobre todo el referente principal, el orgullo que como en esta fiesta se ve, de sentirnos del procedente de donde venimos. Aquella gente que vino, aquellos antepasados nuestros, lo pasaron muy mal. No fue un regalo lo que le hicieron, pero menudo regalo nos han hecho hoy a nosotros, con nuestro pueblo, con nuestra referencia, con nuestra fiesta de los colonos, y convencidos de una cosa: no nos disfrazamos de colonos, nos investimos de ellos. Así que muchas gracias, Fede, por estar hoy aquí, por ilustrarnos. Gracias, alcalde, por hacer posible estas cosas. Uno tiene la suerte de contar con un alcalde, cosa que no todos los cronistas lo tienen, de que aquellas cosas que nos sentamos algunas veces, que nos sentamos a hablar y nos ponemos a hablar, al final sabemos dónde está la referencia, alcalde. Muchas gracias. José María. He pillado esas tomatas, pero no hay quien te pille, como se suele decir. Qué bien nos ha ilustrado y qué bien nos ha enfocado en lo que ahora precisamente nos va a enseñar Fede, los referentes, tú lo has dicho. Te dejamos, Fede. Todo Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, por invitarme, sobre todo, por dejarme participar en vuestra historia, porque es un poquitín también por egoísmo, porque vosotros sois lo que yo dejo. Yo soy colona, pero mis hijos ya son de aquí, de España, que por ahí detrás se esconde. Entonces yo en vosotros veo lo que yo dejo. A ver, para decirlo bien rápido, mi pinchazo en vena con la historia de los colonos, que es muy desconocida, sobre todo en Alemania, es porque mi apellido es OTT, y yo hace unos 10-11 años me fui a Fuente Palmero, bueno, me fui a Écija de vacaciones, y tropecé con ese, pues sí, con esa colonización de la que la desconocía completamente. Soy traductora de casa y los traductores somos muy curiosos de por naturaleza. Muchas veces tenemos que meter la nariz donde toca y muchas veces la metemos también donde no toca tanto, pero para investigar, y investigando encontré mi apellido entre los colonos de Fuente Palmera. Josef Gott. Mi apellido es muy raro en Alemania. En aquel entonces se supone, hoy en día son unos 80.000 que llevamos ese apellido, pues en aquel entonces éramos muy poquísimos, poquísimas personas que lo tuviesen. Y eso, claro, para mí fue un pinchazo en vena para empezar a investigar un poquito, y cada vez más. Entonces, yo he venido un poquito a hablaros de cómo era la vida de aquellos colonos en aquel entonces antes de venir y hasta el punto de su llegada, y hablaros un poquitín también sobre las tradiciones y costumbres que seguramente han traído, que se habrán transformado con el tiempo poco a poco, pero que yo estoy segura siguen existiendo, aunque sea de forma pincelada, en los descendientes de aquellos colonos. Mi investigación académica, digamos, se basa sobre todo en la lingüística, lo cual incluye todo lo otro también. Entonces, voy a hablar rápidamente del por qué era tan fácil que viniesen y de, digamos, engancharlos. Perfecto, genial. Pues nada, aunque la colonización fue en 1700, o empezó en 1700
1767, en Alemania tenemos un problema. Primero, no tenemos Alemania. Alemania no existía en 1767. Lo que existía era el Sacro Imperio Romano. Y aunque estemos en el siglo XVIII, yo quiero hacer un poco un hincapié al siglo XVII. En el siglo XVII hubo una cosa que todavía tiene influencia en el siglo XVIII, la Guerra de los 30 años. Y la Guerra de los 30 años era lo que es, ¿cómo se llama? Una guerra de 30 años entre las dos confesiones que existían en Alemania y siguen existiendo, la protestante y la católica. ¿Por qué os comento eso? Porque, como podéis ver, aquí se ve más o menos la disminución de la población durante esa guerra. Que en la zona de la presidencia de Colono, en algunas zonas hubo más del 66% de despoblación. Quiere decir, de 100 personas que vivían, sobrevivían 40, 36. Los demás murieron. Tardamos de 3 a 4 generaciones en repoblar, con lo cual tenemos una, población muy de mano de obra muy poca. Hay que tenerlo un poquitín aquí en la cabeza, porque el siglo XVIII, volvemos al siglo XVIII, en general fue un siglo de emigración. Esos son todos los movimientos migratorios de Alemania durante el siglo XVIII, que fueron sobre todo hacia el este, Rusia, Bulgaria, y hacia Estados Unidos. Por desgracia se desconoce bastante la migración hacia Sierra Morena y hacia Andalucía. El problema fue el siguiente. Esto es Alemania en el siglo XVIII. El Sacro Imperio Romano. Tenemos más de 300 estados, marquesados, reinos, imperios, cada uno con su legislación, con su fiscalidad. Quiere decir, si el pueblo de al lado era Baden y yo vivía en Württemberg, tenía que pagar mis aduanas, tenía que pagar mis impuestos, tenía otra forma, tenía incluso otra confesión. La confesión, o sea, que alguien fuese católico o que fuese protestante, dependía de la persona, del monarca, de la persona que estaba amando en aquel entonces. ¿Por qué decía yo antes lo de la despoblación? Esto es la pirámide de la sociedad del siglo XVIII. La inmensa mayoría eran campesinos. Mandaban muy pocos, la burguesía, o sea, la clase media que somos nosotros hoy en día no existía, sino simplemente la clase alta o la aristocracia y la persona que mandaba. Quiere decir, los campesinos mantenían toda la otra población. ¿Qué pasa? Que no hay. No tenemos campesinos, no tenemos suficientes campesinos. ¿Qué hace la aristocracia? ¿Qué hace la nobleza para mantenerse? Pues aumentar impuestos, aumentar las cargas. El feudalismo, en teoría, no existía. Existía el feudalismo encubierto. Quiere decir, yo aumento tanto las cargas sobre los campesinos en cuanto a impuestos que tenían que pagar, casas y todo lo demás, que nunca en la vida hubiesen podido comprarse ellos mismos su propia tierra para cultivarla y para tenerla. Más la disminución de la población, pues ya tenemos lo que es pobreza y hambre. Una de las razones por las que en el siglo XVIII hubo tanta inmigración. Eso es una caricatura del siglo XVIII de la aristocracia de la clase alta. La clase alta
comían. Eso se ve un poquitín mal, pero eso es el romanticismo que existía, pero que la cruel realidad no era esa. La cruel realidad era que en aquel entonces se tenía 2 comidas al día, y con mucha suerte. En la topología podéis ver, sabemos que las zonas de emigración de los colonos es la parte donde está, digamos, la cintura de Alemania, para el sur, para abajo. Es mucha zona de montaña, tierras pobres, clima de alta montaña, con lo cual cultivar, hacer agricultura era todavía más difícil. La franja esa verde que veis, a la izquierda está Francia, la franja esa verde que veis es el valle del Rin, eso sí que es zona fértil, y muy fértil. Y hacia el sur es la zona más, digamos, la Sartén de Alemania, pero todas las demás son zonas de climatología de montaña media alta. ¿Qué agrava todo eso también? Que muy poca gente conoce ese fenómeno. Hasta mediados del siglo XVIII estamos en una pequeña edad de hielo. Las temperaturas estaban muy por debajo de la media, con lo cual malas cosechas, inviernos larguísimos, nieve en el mes de agosto. Yo muchas veces cuento, el tiempo está cambiando hoy en día, pero yo cuando iba al colegio, en mi pueblecito de la Selva Negra, en verano, si a las 11 de la mañana teníamos por más de media hora 25 grados en la sombra, nos mandaba a casa por calor. O sea, lo que aquí se tiene de noche en verano, para nosotros era motivo para ir de mandarnos a casa. Inviernos, menos 10, menos 15, sin ningún problema. O sea, yo he estado a las 6:30 de la mañana en la estación de autobuses, en la parada, que no era estación, era un tejadito, nevando a menos 15. ¿Qué hacíamos? Nos poníamos ropa y está. Minseguín, a capas como las cebollas. Ese fue el problema. Tenemos poca gente que puede trabajar en el campo, tiempo malísimo, cosechas malísimas, impuestos cada vez más altos, y en general una situación política que es más bien de la Edad Media que de la administración, que se suponía que sería una edad de que la gente, pues eso, iba ampliando sus horizontes, iba ampliando conocimientos. En fin, la situación en general no era buena. A ver, eso es lo que mucha gente desconoce. Aquí os pongo un mapa de aquel entonces de la zona de procedencia, ahí donde veis Karlsruhe, no sé si se ve Durland, pues por esa zona soy yo. Eso es un mapa de los estados que hubo. Yo me concentro en mis investigaciones, sobre todo en esas regiones, porque es mi zona de procedencia. Entonces es donde más fácil lo tengo. A ver, esos son cartas antiguas también. ¿Qué es lo que quiero decir yo con ese panorama? Si en ese panorama que tengo yo, que tengo 10 hijos a mi cargo, que no tengo que comer, que tengo que coger la corteza de los árboles para hacer pan, que tengo que coger el musgo para hacer una sopa, que si tengo suerte tengo para hacer 2 comidas al día, si es que lo tengo, si viene un señor y me dice, te invito a viajar, te pago por emigrar, te doy 30 reales, por 33 lo que ponen los libros, y te llevo a un país donde fluye la miel por las calles, yo no lo dudo. Yo hago la maleta, me largo. Cosa que están haciendo hoy en día muchas veces, hoy en día vuelven a hacer muchas personas, aunque sean de otras zonas. Si yo no tengo para vivir, si veo a mis hijos morir, yo no lo dudo, yo me voy. Y muchas veces se dice que vinieron engañados, pues vinieron tan engañados como se dejaron engañar.
ese fenómeno sigue hoy en día. Si la gente sigue mirando por Facebook, en los medios sociales, en las redes sociales, mucha gente sigue emigrando de Centro Europa, de Inglaterra. Yo me muevo mucho en esos grupos. Sigue viniendo con la ilusión que aquí se trabaja 20 horas y se gana el doble que en Alemania. No, señor, aquí se trabaja, se gana menos, pero tenemos solo, eso sí. Entonces, la gente venía también porque se dejaba engañar, porque esperaba, rezaba que hubiese un destino mejor. Tan engañada, bien, pero la gente estaba tan desesperada. Las emigraciones hacia Estados Unidos tenían la misma meta. Se fueron porque no aguantaban. Si tú te ves, nace un niño y te ves morir dos, es que haces la maleta. Cualquier cosa es mejor. Eso fue un testigo literal. Cualquier destino es mejor que seguir viviendo aquí. Eso es la traducción literal de una citación. Entonces, si a mí me viene un señor y me dice que llevo a una zona que hace sol, que supuestamente fluye la miel por la calle, que no es verdad, pero bueno, yo hago las maletas y me voy. Me dejo engañar. Y tuvieron que irse por la noche a escondidas porque no se podía emigrar. Había tan poca población que estaba prohibido emigrar porque faltaba la mano de obra para labrar el campo. Entonces, si encima se van los mejores que saben labrar, que son artesanos, que son los que mantienen la aristocracia, pues el decreto que hay que hacer es ese, que no se vaya nadie. Esto es otro mapa de aquel entonces de la zona. Una cosa que yo, como he dicho, yo investigo la parte lingüística, quiere decir, yo investigo las inscripciones de los primeros colonos que vinieron, que nacieron, que se casaron aquí, y lo que estoy haciendo yo es investigar a ver dónde se ha escrito mal qué cosa, y ahí lo que influye muchísimo es esto. Esos son los dialectos que se hablaban en el sur de Alemania. Me faltaba el alsaciano. Alsacia en aquel entonces era la pelota ping-pong entre Francia y lo que era el Sacro Imperio. Algunos años era alemán, otros años era francés. Ahí se habla el alsaciano. Entonces, lo que hay que tener mucho en cuenta es que no se hablaba el alemán. Yo hasta los 6 años no hablaba alemán, yo hablaba suavo, el alemánico. El alemán lo entendía. El alemán es el idioma oficial, el académico, muy bonito, pero yo eso no lo hablaba. Yo hablaba suave, yo aprendía a hablar bien en el colegio. Es un poquitín parecido a hablar bien, a hablar alemán. Entonces, un poquitín, aquí el andaluz se habla, pero se entiende perfectamente el castellano. Pues ahí el último, en vez del andaluz sería el alemán. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las investigaciones, porque la gente, la pronunciación cambia, y con todos estos dialectos, pues, y os pongo esto es de mi trabajo fin de máster, que era sobre la población de Guarromán, que me puse a investigar y descuartizar lo que son los apellidos y los nombres redactados, y cogido pues, justamente por el nacimiento de Nicolás, cogí la primera inscripción de Nicolás Kertze. Kertze es la pronunciación española, pero cambia. Si esto lo leo yo a la alemana, es Kirche. Kirche puede haber muchísimas variaciones, esto solo es un extracto. Kirche puede ser, empezando por Kirche, una variación de Kirche como Kirche. Lo que hice yo en mi trabajo fin de máster, lo que estoy haciendo yo ahora en mi tesis, es analizar los nombres y los apellidos.
coger cada nombre, coger cada apellido y mirar a ver dónde puede haber variaciones, coger el dialecto, que si tenemos la suerte y tenemos la procedencia bien escrita, se puede averiguar el dialecto que se habla con igual con la posibilidad de averiguar cómo se escribía bien, porque si no tengo yo el nombre bien escrito, no puedo mirar los archivos de Alemania. Es imposible, no lo voy a encontrar. Yo de hecho tengo 4 o 5 colonos que estoy buscando en Alemania, que me he ido al obispado, que me he pasado una mañana entera mirando los archivos y no los he encontrado. Es muy difícil a veces. Por ejemplo, aquí, Vollmarin para en alemán la forma femenina se hace añadiendo la IN, con lo cual que cuando yo estoy buscando el apellido ya tengo que quitar esa terminación, porque eso no sé si es, todavía no lo he averiguado, si es una cosa de aquí o si es una cosa típica de allá, que se añada la IN, pero es la forma, es como se hace, o es cosa de la persona que haya hecho la inscripción, para separarlo. Cosa también que, por ejemplo, es muy raro, en Alemania las mujeres perdían su apellido cuando se casaban. Esta señora, en teoría, se tenía que haber llamado Margarita Kaiser, no Margarita Vollmarin. Eso es una forma de apuntar los nombres de aquí al estilo español, no al estilo alemán. Y entonces no lo vamos a encontrar así en los archivos de Alemania. Ahí va a estar como Margarita Vollmarin, geborene, como Margarita Kaiser, geborene Vollmarin. Y Vollmarin tal cual no existe. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ajuste de un acople de escritura. La V alemana se pronuncia como F. Entonces yo lo que sospecho aquí es que la señora se llamaba Vollmarin, conforme he puesto yo aquí abajo, y no Vollmarin como se ponía ahí. Y ese es mi trabajo, ese es el trabajo que hago yo, colono por colono, del que tengo posibilidad de analizar. Y es muy interesante, se encuentran muchas cosas. Os he traído, disculpadme porque lo hice desde el coche para afuera y la ventanilla estaba muy marcada por ciertos pájaros. Esta es la zona sur de la Selva Negra. Estamos a nivel de mar, un poquito más, y subimos a 1000 metros en 20 minutos, serpentinas para arriba. Clima de montaña alta. Esta es la zona del valle del Rin, de las que os hablaba yo ahora. Esa es la zona agrícola. Tierra muy fértil, cultivo de trigo, cultivo de maíz. En aquel entonces la patata todavía no la teníamos. La patata se implantaba a finales del siglo XVIII, aunque hoy en día comemos patata y tenemos más de, creo que 170 variaciones de patata. Pero en aquel entonces era el trigo. Si yo vivo en montaña alta y el trigo a 15 grados en verano, pues tarda lo suyo en salir. Pero la comida se basaba en comida del trigo, en comida hecha con el trigo. Otra cosa, la cerveza. La cerveza es una bebida típica de Bavaria y de las zonas llanas. De las zonas de Bavaria y de las zonas más para el norte, esa zona es vinícola. Nosotros tenemos mucho vino, poca cerveza y el mosto. Nos encanta el mosto, de la manzana, se hacía muchísimo mosto. Y el vino ya lo trajeron los romanos, o sea que la típica bebida de Alemania no es la cerveza, es entre otras cosas la cerveza.
pero no solo y exclusivamente, igual que el codillo. El codillo es una comida típica de Bavaria. En mi pueblo no es el codillo, en mi pueblo es otra cosa. Es una cosa que está hecha a raíz de harina y huevo. Os traigo también, para que os podáis hacer una idea, una casa de la Selva Negra. Los puntitos que veis ahí abajo son personas. Las dimensiones de la casa, año de construcción 1773, la dimensión, la longitud 32 metros, la anchura 15 y lo alto 14. Pero esa casa no sería de trabajador, ¿no? Esa casa es una granja. Esa casa son las casas que están plantadas en la Selva Negra. Tenéis que tener en cuenta, aquí está el perfil, veranos muy cortos, inviernos muy largos. Quiere decir, yo en muy poco tiempo tengo que cosechar, cultivar y recoger el máximo posible. Para eso necesito espacio para almacenar. Esas casas están en un museo al aire libre que tiene unas 10-15 casas, empezando por una de 1300 y pico, que se pueden visitar si tenéis la ocasión iros ahí, que es... O sea, a mí me encantó. Entonces, la gran parte la ocupaba abajo, donde pone Keller, eso es el sótano, la zona de guardar la comida. Luego tenemos 3 o 4 habitaciones, que es donde la gente vivía, donde los inviernos eran de 9 meses, donde estaba la gente, y arriba la inmensa mayoría es almacenaje, no solo para el grano, que el grano muchas veces se guardaba fuera de la casa para que en caso de incendio no se incendiara el grano y no se estropeaba el grano, sino también para toda la maquinaria, donde se hacían los relojes de cuco en invierno, donde se hacían los tejaditos de madera. Los relojes de cuco es una cosa muy curiosa de la Selva Negra, la sabían hacer los primogénitos, porque heredar todo eso lo heredaba el último varón nacido de la familia, no el primogénito, el último. El primogénito se tuvo que ir. Es una curiosidad de la Selva Negra. No tenían la ley del primogénito. Entonces, esto sería un comedor-salón típico con su chimenea de azulejos, la única fuente de calor que tenemos, y los azulejos desprenden mucho, hacen espaciar mucho el calor. Arriba estaban las habitaciones, por lo menos de lo que eran los propietarios, la cocina, que parece una guarra, pero no lo es, no había extractor. Entonces el humo lo enriquecía todo porque era o bien a fuego abierto o bien aquí, como se ve, en hornos pero sin extracción. Y la gente aprovechaba colgando los embutidos por encima y con el humo se iban haciendo. Secar no se podía secar, no es clima de secar. Se congela en invierno y no se seca. Aquí se seca, allá no. Entonces, ¿qué se hacía? Para mantener, por ejemplo, para hacer el jamón, pues lo colgabas encima y con el humo se iba haciendo, se iba ahogando. Estos son los sótanos, que están hechos muchas veces pues, de piedra, no de madera, como el resto de la casa, y la llave la tenía la ama de casa, por si acaso. Una nevera, esto es por donde pasaba el agua del riachuelo, que hacían pues una casita de madera que mantenía el frío en invierno, ponías pues, lo que tenías que guardar ahí dentro. Y esto es una huerta típica de ahí, que llevaba de todo, empezando por verdura, pasando por la hierba, de todo. Aquí un arado típico y el taller, donde se hacían los relojes de cuco, donde se hacían sobre todo los tejaditos, que los tejados, las tejas no eran
tengo aquí de cerámica, sino de madera. Esto es un artilugio muy importante para hacer mantequilla, fuente de lo que oímos hoy en día las mujeres porque es grasa, pues en aquel entonces era una de las fuentes principales. A la izquierda veis un jarrón de chucrut. Yo no soy fan, no me gusta en absoluto, pero bueno. Y a mano derecha veis un jarrón. El chucrut es la col fermentada, que se hacía con vino blanco, vinagre y sal, pero así se aguantaba todo el invierno. Hay gente que le gusta. Me gusta todo lo demás de col, pero el chucrut no, y a mi padre le encantaba, con lo cual nos maltrataba bastante con ello. Y este jarrón es el típico jarrón, digamos el tesoro de la casa, es el jarrón de la manteca de cerdo, fuente de grasa, de energía, de lo que hacía falta. Una comida típica, pan con manteca y migas, buenísimo, las calorías no las sé. Rápidamente la vestimenta del siglo XVIII. Esta señora lleva debajo un cancán, por eso, pero así es como voy yo hoy. Tenemos por abajo, aquí, la camisa larga, que es la que llevo yo debajo. Y luego vamos a capas. Las mujeres, cuanto más ancha la cintura, cuanto más rellenita, mejor. O sea, yo sería el modelo perfecto para el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque eso significaba que yo tenía de comer. Si no, pues lo que hacíamos, se ponían lo que son almohadas para levantar un poquito la falda, para levantar la cadera ancha, cadera de parir. Así se engañaba al personal. Luego, encima de esa camisa iba una falda. Y yo la mía la he hecho tal cual que se ataba de atrás para adelante y de para adelante para atrás. ¿Por qué? Pues porque cuando estábamos embarazadas la falda crecía con la pancha y luego se podía recoger otra vez. No se despreciaba la tela. Yo estoy hablando de campesina. La clase alta tenía su dinero para hacerlo, las campesinas se las tenían que apañar con lo que había. Como la camisa de dormir se aprovechaba también para la camisa de abajo, pero estaba abierto lo que es el cuello y todo lo demás, y para que no hubiese tanto, para que no se ensuciara tanto, se ponían pañuelos. Yo no me lo he puesto, pero eso es una forma de protegerse contra el frío. Y lo que hacíamos, pues eso, capas. Botones no existían, empezábamos primero por los zapatos, calcetines y luego capa por capa por capa, como lo podéis ver aquí. Y lo que se hacía, como el cancán o el corpiño, muchas veces también tenía que crecer, pues lo que se hacía es, para que creciese y no se tenía que coser una nueva, es poner un trozo de tela para cubrirlo del medio. En contra de lo que dicen, sí que había suficiente ropa en el siglo XVIII. O sea, las mujeres, se solía tener, cuando hacéis investigación sobre la casa, sobre las rutinas de la casa, había una mujer, al menos en las fincas grandes, que se encargaba de lo que es el día de lavado y hacía un inventario, y había pues personas que tenían 20 camisetas. Se cambiaban las camisetas todos los días, las camisas, sino todos los días, cada 2 días, o sea, no eran guapos como decían. Eso era la aristocracia a lo largo del 8 siglo, pero lo que es la gente campesina, siempre que podía, vamos a ver, si yo soy muy pobre no me lo puedo permitir, pero la gente campesina tenía su ropa para vestirse. ¿Qué pasa? Que cambiaba la de abajo, seamos prácticos. La de arriba llevábamos lo que son los delantales y todo lo demás pues, para cuidarla. Y teníamos la ropa pues, de trabajo y la ropa de los domingos. Que por cierto, que lo acabamos de hablar ahora, el traje colono yo lo tengo en marrón, porque es uno de los colores que eran más fáciles de tener.
color más caro y más difícil era el negro, porque eso, los trajes de domingo, cuando yo me iba a misa, o los trajes de las mujeres, suelen ser negros, porque era el color más caro de fabricar. El blanco se hacía ya, todo se hacía de lino. Entonces el lino de sí es blanco beige. Bien, aquí os dejo unas impresiones. Esto es Colmar. Colmar es una ciudad en la Alsacia, que el que tenga posibilidad de ir, ahora es el momento, los mercadillos de Navidad, que voy corriendo para allá. En esa ciudad, de verdad, parece que se haya parado el tiempo. Es así, tal cual. Hay casas que están tan inclinadas que dices que voy a pasar y se va a caer. No, no se va a caer, está ahí desde 1300 y sigue estando. Con lo cual voy, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Os he apuntado unas festividades muy curiosas que ahora justamente tenemos ahora. Erntedank, la fiesta de la cosecha, que se suele celebrar pues allá ahora por este año fue hace 3-4 semanas. Se decora la iglesia, y ahí da igual qué confesión tengo, sea la protestante, sea la católica, eso lo hacen las dos confesiones. Se decora la iglesia con cosas de la cosecha, trigo, girasol, manzana, calabaza, todo lo de, no tiene que ver nada con Halloween, cuidado. Es una fiesta en la que se da las gracias por la cosecha. Por eso al castellano se suele traducir como fiesta de la cosecha. Es más, es dar gracia por la cosecha. Y es, como sabemos, en el siglo XVIII las festividades eran en base de la iglesia, de lo que decían los festivos de la iglesia. Entonces, con esa fiesta empezaba el otoño. El otoño ya era zona de retirada. Con 3 metros de nieve no me puedo bajar al pueblo para comprar, pues igual me quedaba 9 meses encerrada en mi granja, en mi finca, y no volvía a ver a la gente. El que se lee por 300 reales en su traducción al castellano va a leer que al principio las escenas introductorias son cuando la chica se baja a través de la nieve al pueblo para asistir a misa, y lo describe tal cual. Es que era una tortura bajar con 2 metros de nieve a -10, a -20, nevando, pero la gente bajaba, con lo cual antes de que ocurriese eso se tenía que dar las gracias por lo que se cosechaba, era mucho o poco. Aparte de eso, Erntedank, como cualquier festividad, era una razón para reunirse en la iglesia, para encontrar a otras personas fuera de mi granja que estaban 1 hora o 2 horas andando, que no se podía quedar de un momento para otro para hablar, charlar y todo lo demás. Hay que tener un poquito en cuenta las circunstancias. Y luego tenemos Todos Santos. También es una festividad del 1 de noviembre que celebran las dos confesiones. La celebra un poquito más, con más de eso, la confesión católica que la protestante. La protestante es un poquito más reservada, pero que también es una festividad pues, por la que se decora igual que aquí en España, los cementerios y el recuerdo de los difuntos. Y ahora empezamos con las festividades algo más particulares. La fiesta de San Martín. Parecen los dos idénticos, no lo son. Ahora lo explico. El 11 del 11, que me parece es la colonia al lado de Écija, no sé si es Cañada, Rosal, una de las colonias que también la fiesta de los farolillos, que ahí lo hacen con melones, me parece. Si no me equivoco, pues el 11 del 11 se hace la fiesta de los farolillos, en la que va delante San Martín y los niños van con sus farolillos detrás cantando. Y me van a la chana, vayan a la chana mía. Tened en cuenta, se hace de noche a las 5 de la tarde y hasta las 9 no se hace de día.
Y si son días como el que tuvimos ayer aquí, gris, lloviendo o incluso nevando, es que el ambiente es oscuro, es triste, es depresivo. Entonces, si los niños van con sus farolillos, dan luz. Y empezamos con esa época, empezamos ya, en cierto modo, la época del Adviento, que ahora son 4 domingos, que en aquella época eran 6, los 6 domingos antes de Nochebuena. San Martín se basa en la leyenda de San Martín romano, un legionario, no me acuerdo que era romano, que compartía su poco hasta su capa con los pobres. El día 5 del 12, que es cuando los niños ya estamos, que no podemos más, es San Nicolás y el serviente mujer. El día 5 de diciembre por la noche sacamos nuestras botas bien limpitas, brillantes, delante de la puerta, porque por la noche viene San Nicolás. En mi época las llenaba con chuches, con chocolate, con naranjas, con mandarinas, que para nosotros, claro, no crecen ahí. Era algo... ¡Ay! Una amiga mía se la guardaba la pobre naranja hasta junio y aquello ya era no comestible, digamos. Entonces, el que diga que el día 24 venga San Nicolás a traer los regalos no es del todo cierto. San Nicolás para los niños viene de la noche del 5 al 6 de diciembre. Yo en mi caso tenía que acoplarme a las tradiciones alemanas españolas y claro, mis hijos me preguntaban ¿y cómo puede venir el 5 y el 24 y el no sé cuánto? Yo tengo la suerte de que en mi zona, en la zona sur, el día 24 viene un ángel a traer los regalos. En las zonas nortes de Alemania viene otra vez San Nicolás. Y yo decía, pues viene para coger la carta como los Reyes Magos y luego pues vuelve el 24 para traer los regalos. Eso era mi excusa. Con esa fiesta, el que tenéis al lado, si tú no has sido bueno, el servicio del Facebook, pues te da pan pan. O incluso te puede poner dentro de la saca que trae y te lleva. Puede ser el señor está con tan mala pinta, sí. Para darle el que no se haya portado bien, pues con cuidado.